Bueno, en primer lugar, Celina Lertora Mendoza se va a referir a la ley 11.904 y Alfredo Palacios sobre la soberanía argentina en Malvinas. Tenés la Gracias, palabra. gracias. Bueno, en esta ponencia yo voy a hacer un trabajo de análisis del discurso, que luego fue publicado como libro, como ya se dijo, de Palacios en ocasión de presentar el proyecto para esta ley 11.904. No me voy a referir a estos puntos porque ya lo hizo Alejandro, así que simplemente paso a mi propio comentario sobre el texto de la ley. En primer lugar, esta ley, este texto implica el reconocimiento explícito de la ignorancia generalizada acerca de la cuestión Malvinas, la historia de las islas y de su situación durante el dominio inglés. En segundo lugar, también se muestra que no había hasta ese momento un estudio completo del tema realizado por investigadores argentinos, por lo cual se recurre a la obra de Grusac. Es interesante señalar que la obra de Grusac en realidad fue escrita en 1910, o sea, en la época del centenario, y por lo tanto llevaba más de 20 años sin haber sido traducida ni estudiada. Era prácticamente desconocida, sobre todo a nivel de la cultura general. Y en tercer lugar, y no menor, tanto el proyecto como la fundamentación que aborda Palacios dejan traducir que el tema tampoco era relevante en los medios sociopolíticos argentinos. Algo de esto más o menos también se ha dicho aquí, lo dijo Laura Gurich. En la obra de Grusac, que data de la época del centenario, una celebración justamente llena de orgullo argentino y donde también estaba invitado el gobierno inglés, si bien no vinieron por la muerte del rey, que murió unos pocos días antes. El libro de Alfredo Palacios, aunque se remite varias veces a la obra de Grusac, en realidad tiene una estructura propia vinculada un poco también al hecho de que esta obra estaba pensada como una fundamentación en el Senado, o sea, que era un discurso de tipo político legislativo. Esta obra se divide, yo la divido, digamos, analíticamente en dos partes. En la primera parte, por otra parte, él también reconoce Palacios que más allá de la obra de Grusac, se ocupó también de revisar los documentos y que inclusive no solamente revisó los que estaban en el archivo de la Nación, sino también los del archivo de Simancas para toda la parte correspondiente a la época española. Eh, este material entonces se articula en dos instancias. La primera podríamos llamar la parte histórico-documental y la segunda la consideración histórico-legal de los derechos. La primera parte abarca los capítulos de 1 a 5 y su objetivo es reconstruir los hechos de la usurpación por parte de Inglaterra y las acciones concomitantes de ciudadanos de Estados Unidos favorecidos por ese país. Destaca que el accionar ilegal de los barcos norteamericanos es una hipótesis de él, dio alas, dio de impulso a Inglaterra para hacer lo mismo unos años después. Voy a leer solamente el tema de cada capítulo en mi obra, que en mi texto, que es más largo, está un poco más detallado. El capítulo primero, entonces, la Argentina frente al Imperio Británico. El capítulo segundo trata la jurisdicción argentina sobre el archipiélago. Es decir, aquí trata todas estas situaciones que se dieron entre 1828 y 1833. El capítulo tercero, analizando esto, trata el atropello de la fragata Lexington de Estados Unidos y cómo Estados Unidos se posicionó frente a este problema. El cuarto, la reclamación del gobierno argentino ante Estados Unidos y su escaso éxito. Y el quinto, la violación de nuestra soberanía por Inglaterra. Como digo, la hipótesis que maneja Palacios, en realidad el antecedente importante es la posición de Estados Unidos frente a ciertas depredaciones que hacían sus barcos pesqueros. Tal vez esto explica un hecho bastante notable, que lo voy a señalar enseguida, que
Palacios es mucho más crítico y despectivo con Estados Unidos que con Inglaterra. Paso al segundo punto de la cuestión jurídica. Esta parte abarca los capítulos 6 a 10 y consiste en una exposición histórica de los derechos de España sobre Malvinas. La idea central que han mantenido todos los gobiernos argentinos es que la soberanía sobre las islas es de la misma naturaleza que la soberanía sobre todo el resto del territorio, porque Argentina ha heredado luego de su independencia los títulos de España. Este punto, en aquel tiempo sobre todo, e incluso en la época en que escribe Palacios, era en principio incuestionable y en cierto sentido sigue siéndolo, aunque ya no de la misma manera. Y esto va cambiando permanentemente. Aceptado este criterio, es comprensible el desarrollo detallado de las cuestiones histórico-jurídicas españolas. El contenido entonces de esto es, primero, el capítulo 6, el descubrimiento. Se refiere aquí a uno de los títulos que el derecho internacional da como válidos para como antecedente de soberanía y de derecho de ocupación, que es la prioridad del descubrimiento. Y aquí niega la prioridad del descubrimiento a los ingleses en favor de un navegante escandinavo. Y luego tenemos el capítulo siguiente, que es el capítulo 7, la ocupación, donde también cuestiona que los ingleses hayan sido los primeros ocupantes, señalando que en realidad fue un francés, Bougainville, que finalmente Francia reconoció a España el derecho sobre las islas. Se refiere largamente en un capítulo al convenio de 1771. Para él resulta central en la cuestión de la soberanía española consentida por Francia y por Inglaterra, lo cual, según él, explica que los ingleses se hayan retirado después del llamado Puerto Darwin, dejándoselo a los ingleses. O sea que esto sería una cláusula secreta, dice, porque está claro que no está explícita en el tratado. De cualquier manera, en Palacios menciona una serie de documentos, incluso algunos están en el apéndice, de donde surgiría este acuerdo secreto entre los embajadores de Inglaterra y de España, que permitía a Inglaterra entregar las islas sin llegar a una situación de conflicto, ni tampoco con sus propios súbditos, que no iban a ver una retirada de Inglaterra oficial y declarada en un tratado como posible, y entonces, bueno, se retiran secretamente, pero de hecho, concluye Palacios, la jurisdicción desde entonces, la jurisdicción sobre Malvinas fue única. Y aquí justamente fue interesante la primera ponencia de ayer, en la cual se trató el tema de las bases militares y los presidios, el presidio que estableció España en la Gran Malvina durante su dominio colonial. Bien, el capítulo 9 trata el derecho de Argentina, donde se habla de la continuidad de esa teoría del derecho internacional, de la continuidad de la soberanía en el país que se independiza, por lo cual el reconocimiento de la independencia y la soberanía argentina por parte de España incluiría a todos los territorios que comprende la Argentina, como los comprendía España, ¿no? Este es uno de los argumentos, por otra parte, interesante en la disputa con Chile, ¿no? O sea, es algo que en el siglo XIX y hasta principios del siglo XX se daba como una cosa fundamental. ¿Qué era lo que había poseído, de hecho, ilegalmente España? Bueno, eso cuando en la zona reclamada por Argentina, eso, es decir, el virreinato del Río de la Plata, eso es lo que le corresponde a Argentina. Incluidas las Islas Malvinas, claro, ¿no? Pero también toda la Patagonia. Por eso creo que es importante lo que dijo Laura, que realmente este desconocimiento y este lío con toda la Patagonia ocultó el problema de las Malvinas, pero en realidad era el mismo, ¿no? Es decir, la disputa con Chile tuvo que ver con eso y finalmente se zanjó precisamente por este principio, ¿no? Que en realidad la Patagonia no pertenecía, según los documentos, a la Capitanía General de Chile, sino al Virreinato del Río de la Plata.
Bien, en ese sentido, Palacios, bueno, no menciona, por supuesto, lo de Chile, pero específicamente, pero digamos que es el mismo argumento. El capítulo 10, que es como una especie de capítulo final, habla del idealismo argentino. Cierra el libro con una serie de consideraciones sobre nuestra tradición, destacando en primer lugar que, cito comillas, la justicia fue nuestra empresa, cierro comillas. Concomitantemente se refiere a una constante de la política internacional argentina en 3 puntos fundamentales. Primero, la adhesión a la institución del arbitraje para solucionar las diferencias territoriales, acá en clara referencia a Chile y a Brasil. En segundo lugar, el principio de que la victoria no da derechos. Y en tercer lugar, la soberanía de todos los estados plasmado en la doctrina Drago, ¿no? Y termina con el simpático episodio de un ciudadano argentino, John Walker, nacido en las Malvinas, y a quien se dio documento de identidad argentina. En síntesis, la posición de Palacio queda expresada en los 2 párrafos siguientes, que me permito leer porque sintetizan muchas cosas que yo podría decir, pero las dice Palacios. Groussac insiste en el derecho primitivo y sin igual que debe invocar a la República Argentina como título de propiedad sobre las Malvinas, o sea, la comprobación inmediata y tangible de que el territorio disputado forma parte del propio organismo geográfico. Teniendo en cuenta, añado yo, la primera ocupación española, sería absurdo hablar de res nullius, porque no era nullius, ¿no? El derecho histórico de la Argentina como sucesora de España es sin duda el título superior y anterior a todo otro. Y después de esto sigue, por supuesto, la ocupación real, ¿no? Como parte de soberanía. Paso ahora a un tercer punto, la opinión de Palacios sobre los ingleses, los norteamericanos y los franceses. Es interesante destacar que Palacio no denigra a los ingleses, aunque les reprocha su acción injusta. Tiene una serie de expresiones que muestran un cierto deseo, me parece, de no ofender a las tradiciones y los logros ingleses, aun cuando les reconozca sus falencias, sus abusos de poder y otros comportamientos que considera reprobables. Por ejemplo, dice, comillas, yo tengo un profundo respeto por las instituciones de Inglaterra, que han servido de modelo en el mundo. Siento una gran admiración por su pueblo laborioso, enérgico y libre, pero por eso mismo repudio el acto de fuerza injusto de una nación que violó nuestro derecho. Pero al mismo tiempo se sincera con respecto a lo positivo. Se ha dicho, con toda razón, que Inglaterra resulta más admirada que odiada, ante todo entre los pueblos débiles y pobres que adoran la fuerza bruta y la riqueza. Yo no siento animadversión por el pueblo inglés. Al contrario, reconozco la influencia de sus instituciones y aspiro a que ellas sean una verdad en nuestro suelo. Frase muy interesante, sí. Reconozco también los beneficios del comercio. La Inglaterra del siglo XVIII conquistó un imperio colonial inmenso, impulsó su industria y su comercio e inauguró el maquinismo. O sea, todos aspectos positivos. Pero el límite de la amistad, digamos, con Inglaterra o inglesa-argentina es bastante acotado, porque no se engaña en la cuestión de la posible sinceridad de ambas partes. Dice, pero mientras la cuestión de las Malvinas sea una cuestión abierta, subrayado por él, como lo es por la insistencia patriótica de nuestro país, las expresiones de amistad de Gran Bretaña no serán sinceras. La Argentina quiere que Inglaterra reconozca, como si tratara con una potencia de la misma fuerza de Estados Unidos, que aún admitiendo que ella tuviera razón, no le corresponde resolver, y por eso lo del arbitraje. También aparece una exhortación a la moralidad política de los poderosos, que muestra toda una impronta ética en el pensamiento de la izquierda socialista, de la cual Palacios es representante. Dice, el imperio británico es el equivalente de lo que fue para el mundo primitivo el imperio romano. Ha fundado en el mar su poderío y ha extendido sus redes sobre la tierra, basado en métodos comerciales, en procedimientos colonizadores y en los medios de comunicación. Pero no debe olvidar Inglaterra
y un poder de índole más alta que entraña los intereses universales del hombre y sus impulsos de crecimiento y perfección. Y ese precisamente es el poder cuyos gérmenes encarnan en nuestro país. Otro de los puntos que Palacio, paso ahora a lo que opina de los yanquis, ¿no? Se queja de lo que, como ya señalé, de que los norteamericanos favorecieron o trataron de disimular el atropello de la Lexington y para, digamos, justificar eso y también otro posterior, llegaron a poner en duda la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, y lo cual Palacio considera un antecedente de la ocupación. Y entonces dice, termina su explicación contra los norteamericanos. La actitud inconcebible de Estados Unidos incitó a Gran Bretaña a atropellar nuestros derechos, violando la soberanía argentina con el empleo de la fuerza. Otro de los puntos en que Palacios muestra su inquina contra los yanquis se refiere a la doctrina Monroe, de la cual, en términos muy despreciativos, escribió, comillas, no puede quedar la menor duda de que la llamada doctrina de Monroe, doctrina subrayado por él, no fue ni es una garantía para el principio de la nacionalidad americana contra el derecho de intervención, sino en el caso en que peligrara la seguridad del país cuyo presidente hizo la declaración, como la consigna con toda claridad en las palabras del famoso mensaje que comentó antes, ¿no? En esta oportunidad dice justamente Drago, ministro de Roca, con respecto al bloqueo y al intento de embargo de Venezuela por pago de deudas. En esta oportunidad, Drago, ministro de Roca, después de haber consultado con Mitre, grande y austera figura americana, expresaba a la delegación argentina en Washington, en una nota memorable, que lo cita textual, cita Palacios a la nota, lo único que la República Argentina sostiene y lo que vería con gran satisfacción, consagrado por una nación que, como los Estados Unidos, goza de una gran autoridad y poderío, es el principio ya aceptado de que no puede haber expansión europea en América ni opresión de los pueblos de este continente. Y concluye Palacios, la palabra argentina, límpida, clara, fraternal, fue escuchada con indiferencia y contestada con evasivas por los yanquis. En contraposición, no lo voy a leer porque es muy largo y me parece que se me va a acabar el tiempo. En contraposición, como digo, Palacios manifiesta una enorme admiración por Francia. A Bougainville lo llama el gran hijo de Francia. Un hombre de ciencia, dice, miembro de la Sociedad Real del Hombre, es el instituto, autor de un tratado del cálculo integral y defensor de la libertad de América. Y sigue. Yo me complazco en tributar mi homenaje al noble marino, hijo y símbolo de Francia, como Boursac, el defensor de nuestros derechos. Francia, cuya fuerza expansiva, su anhelo de ascensión, de desinterés y delicadeza mental, nos recuerdan a Atenas. Resulta interesante que ha comparado a Inglaterra con Roma, está comparando a Francia con Atenas, pero a Estados Unidos no lo compara con nadie, ¿no? Dato. O sea, directamente le encuentra todo mal. Tiene de común con ella un fondo de idealismo, de juventud, de entusiasmo y de universalidad. Si los dioses antiguos presidieran la vida y se dividieran la tierra, no antojadizamente como lo expresa Platón, sino por la concordancia entre la fuerza espiritual que representan y la misión de los pueblos, Pallas Atenea, que protegió a la más noble ciudad de Grecia, elegiría París, porque allí reside la libertad del espíritu y retoma la voz de la verdad, la belleza de la tolerancia. Francia, la dulce Francia, ha identificado su alma con el alma del mundo. Y después de esto, el capítulo final, que es muy breve, son apenas 2 páginas, es un homenaje a Paul Boursac, digamos, un extranjero, pero que se sintió argentino, que hizo mucho por la cultura argentina, bueno, eso es verdad, todos lo sabemos, y que además
escribió la obra que él ahora está proponiendo sea un texto para todos los argentinos a nivel académico y a nivel educativo y a nivel cultural. Y cita algunas palabras del propio Grusac. Él dice que agradece que Grusac escribió en francés el libro, pero lo dedicó en español al gran pueblo argentino, al pueblo argentino al que tanto quiere, y dice que quien escribiera eso, entre comillas, tenía que ser un francés. O sea, su admiración por Francia llega al punto de decir, solamente un país tan especial como Francia, la Atenas de ahora, es el que pudo hacer este libro en favor nuestro. Y termina citando unas frases y su propia exposición en el Senado termina con una frase de Grusac. Otro punto importante es qué ideas tenía Palacios sobre Argentina. Él va desgranando ideas y consideraciones sobre el país, nuestra historia y convicciones como pueblo. Da la impresión de que fuera más bien, desde mi punto de vista, una expresión de deseos que de realidad, pero bueno, quiero señalar una frase, por ejemplo, cuando inicia su exposición. Señores senadores, la Argentina representa un nuevo orden jurídico en el mundo. Por las circunstancias de su origen y su índole propicia, ha encarnado en sus actos, en su historia, una orientación solidarista que repudia el principio de la fuerza e inaugura la idea de la justicia en el derecho internacional. Este tipo de expresiones me hacen dudar de que Palacios hubiera estado de acuerdo con la guerra, la invasión a las islas. Su proceder con los otros pueblos se ha inspirado en normas de carácter universalista que centran la aplicación y la vigencia en la aplicación y la vigencia de valores morales. Y esta tradición no ha sido interrumpida jamás por ningún gobierno. Por eso, no como hombre de partido, así como socialista, sino como argentino, antes de encarar este asunto en el honorable Senado, quise conocer la opinión del ministro de Relaciones Exteriores respecto a la oportunidad de esta presentación. Y a continuación explica que se dirigió a Saavedra Lamas, que era el ministro de Relaciones Exteriores, el cual le escribe una carta muy conceptuosa, felicitándolo por la idea y pidiéndole que siga adelante. De modo que esta es la introducción a la larga exposición que terminó siendo un libro que acá mostraron en la primera edición. Yo también la tengo, se me ocurrió mostrarlo. Entonces, termina digamos, termina esta parte conceptual, diríamos, con esta frase. El derecho de nuestra Argentina a la soberanía de las Malvinas es innegable. A pesar de ello, una de las naciones más poderosas del mundo, avisando a la fuerza, las mantiene en su poder. Es imperioso que el pueblo conozca su derecho. Los argentinos no hemos reverenciado a la fuerza y a la riqueza, sino a la justicia. La justicia fue nuestra empresa. Nuestro país está destinado a iniciar una nueva orientación en la evolución social que se fundamente en la colaboración y en la solidaridad para superar la competencia que muchas veces tiene un carácter brutal. También en la exaltación de los valores humanos para lograr que se sobrepongan al poderío de las cosas. No puedo menos que, y a los que me están escuchando aquí, que están en la historia de las ideas argentinas, de ver la analogía de estos párrafos con algunos de los párrafos de la moral sin dogmas de ingenieros. Y termina diciendo esta frase, este párrafo: se ha dicho que las naciones, como entes de razón, solo se mueven a impulsos de intereses o conveniencias nacionales. Les falta el órgano de corazón y les sobra el instrumento de cálculo. Hay, sin embargo, una excepción en la historia y es Argentina. Sin duda, esta frase es una exageración, pero muestra un poco la idea. A continuación, rápidamente paso por lo siguiente. 20 años después de esto, y por razones totalmente ajenas, vuelve Palacios al tema de las Islas Malvinas cuando se propone también en el Congreso que la Argentina se presente entre las Naciones Unidas
en el año 47, o sea, apenas se han creado las Naciones Unidas y la Argentina pasa a formar parte de este organismo, afirmando los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y reclamando a Inglaterra que los detenta por la fuerza su devolución. O sea, la idea de Palacios era que inmediatamente el asunto entrara en las Naciones Unidas. Y lo interesante, más que eso, es que ahí narra, en esta segunda intervención en el Senado, que frente a esto, frente a esta posibilidad, él pidió a unos colegas a ver si podían ocuparse de difundir esto entre los jóvenes, y encontró un colega que en la Universidad de Tucumán logró que los alumnos se preocuparan por esto y hicieran toda una campaña. Bien, voy a pasar a unas reflexiones finales. Han pasado 88 años desde el proyecto y el libro de Palacios. En todo este tiempo, sus ideas, siguiendo las de Lusac, se fueron convirtiendo en la versión oficial de la posición argentina. Algo de esto hemos visto, ¿no? En cierto sentido, esto fue positivo porque mantiene en pie un reclamo que la inmensa mayoría de los argentinos, y otros que no lo son, considera justo. Palacios muestra en este libro varias facetas de su carácter político. Su adhesión a la ética política, algo que los primeros socialistas argentinos siempre reivindicaron como una posición no negociable, y también fueron muy críticos de actitudes que consideraron inmorales por parte tanto de los políticos de la República Conservadora como de los posteriores radicales. Esta beta transita casi cada paso. Su idea de recurrir exclusivamente a la negociación, al arbitraje y finalmente a la justicia internacional parece haber sido también inspiradora de la política exterior hasta 1982. Por eso pienso, aunque es una suposición, que no hubiera estado muy de acuerdo con la guerra de Malvinas. Las ideas de Palacios son a la vez emotivas y principistas. Ambas características se repiten en otros políticos, historiadores y estudiosos argentinos. La posición realista o pragmática no solo ha sido minoritaria, y los límites del pragmatismo que se gana y que se pierde en esta negociación también son difusos y controvertibles, y en algunos casos también se confunden con el escepticismo o con el desinterés. Han pasado muchas cosas desde 1934, pero también han pasado muchas cosas desde 1982, y yo diría que han pasado muchas cosas en este último año. Una guerra impensable hace apenas unos meses ha desencadenado una crisis mundial y ha puesto en cuestión incluso a las Naciones Unidas como máximo órgano custodio del orden internacional. Ya se habla con convicción de la necesidad de modificar su estatuto. Esto implica también un cambio profundo en el imaginario colectivo internacional acerca de las cuestiones pendientes. La globalización no acabó con el multiculturalismo, como se podría pensar a partir de Fukuyama, sino que al contrario parece haberse acentuado y fortificado. Las consecuencias de esta multiplicidad de pareceres acerca de cómo debe ser el mundo futuro son impredecibles. La misma fragmentación de culturas seculares es un indicio de que pueden sobrevenir nuevas ideas que cambien los imaginarios de esta multiplicidad de expresiones de la humanidad que no acierta a encontrar ahora un camino de unificación de objetivos. Pareciera al contrario que los objetivos seguirán siendo sectoriales y locales. No veo, lamentablemente, que esto se esté pensando en función de los reales y positivos objetivos de Argentina, y me parece que sí debería ser algo a pensar. Pero bueno, gracias. Y creo que me excedí un poco. Bueno, a continuación, si quieren hacer preguntas o comentarios. No, yo simplemente bueno, me gustó mucho la exposición, y bueno, algo que estuvo comentando Celina que me parece interesante debatir es la vigencia de esta perspectiva y la relación que ella comenta en torno a la guerra ucrania, ¿no? O sea, me parece eso que tiene... yo por lo menos yo no lo escuché antes y me pareció interesante y novedoso, ¿no? En el sentido de cómo interpelar ese conflicto desde nuestro lugar, ¿no? O sea, de
nuestra perspectiva geopolítica, por así decirlo, me parece muy interesante. Así que bueno, quería resaltar eso que me llevo, entre otras cosas muy buenas de esta jornada. Bueno, gracias, aunque yo no lo traté en otras conferencias, en otras charlas que he dado, he dicho, mi punto de vista es que hoy por hoy el conflicto por la soberanía de Malvinas ya no pasa ni por Argentina ni por Inglaterra. Argentina nunca fue una potencia, Inglaterra ha dejado de serlo. Ahora la cuestión se da en otro contexto y indudablemente en otro contexto geopolítico en el cual la Antártida es un eje fundamental y todo lo demás ahora queda como subordinado a eso. En estos momentos, yo diría que para Argentina la cuestión está muy clara. Estamos en una situación muy compleja porque por un lado hay una base importante, seamos claros, de la OTAN en Malvinas, pero nosotros tenemos una base china en el territorio. Y hay una posibilidad que ya está comentando de una base china en Ushuaia. Entonces, ni Inglaterra domina la cuestión del Atlántico Sur hoy, ni mucho menos nosotros. La cuestión está en otro contexto geopolítico y creo que hay que pensarlo. No era el objeto de mi comunicación, pero simplemente lo digo para señalar que lo que Palacios podía pensar en 1934, en 1947, 12 años después, en 1982 y diríamos hasta febrero de este año, ha cambiado. Ya de hecho está muy dudoso la importancia que puedan tener las Naciones Unidas, y no digamos la Corte de la Haya, frente a la realidad de la guerra que se está viviendo y de la guerra que se está gestando, ¿no? Es un dato de... Así que esta es un poco la idea. Bueno, creo que estamos al término, quedan incluso, 2 minutos. Perdón, Celina, pero cuando hablabas, yo estaba anotando unas cosas de relaciones que me parecen, no dejaba de salir de mi cabeza el tema del Ara San Juan y a nivel en el sentido no porque se derribó ni nada de eso que no tiene ningún tipo, pero sí en torno a que la perspectiva fue ser espectadores de una situación, ¿no? En donde han venido barcos de todo el mundo, desde rusos hasta... Y nosotros estábamos expectantes de algo que estaba ocurriendo y que no podíamos hacer absolutamente nada, ¿no? Y bueno, la verdad que a mí, hoy vuelvo a decirlo, ¿no? O sea, desde esto que ibas hablando y yo, con esta relación que establecías con la guerra, ¿no? Y me parece muy interesante dejar esta perspectiva de no seguir siendo espectadores, ¿no? O sea, se hundió un barco y vino un barco ruso, vino un barco norteamericano, y me parecía que, no sé, qué estaba pasando y nosotros estábamos totalmente al margen de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sí, la cuestión está en no estar al margen aun cuando no se puede hacer mucho, ¿no? Claro, por lo menos. No lo puede hacer Inglaterra, ni siquiera, ¿no? Claro. Que iba a construir un puerto, pero no le dieron las finanzas. Claro. Bueno, claro, pero digo, evidentemente... pero bueno, eso tampoco es mal de muchos es un consuelo de tontos, ¿no? A mí tampoco me hace feliz saber que hay otros pueblos a los cuales les está yendo mal, porque claro. Hoy por hoy el que le vaya mal a Inglaterra también le hace mal al mundo, que le vaya pésimo a Rusia como le está yendo también nos hace mal, que se esté destruyendo Ucrania nos hace mal. Es decir, hoy estamos mucho más interconectados, aunque seamos localistas, ¿no? Esto es una realidad. Bueno, se va a cortar, así que... No, quedan unos minutitos. Solamente esto, decirte, Celina, respecto de tu perspectiva de análisis cuando del derecho y de las cuestiones jurídicas se trata. O sea, hacer un análisis de un texto, relevar los capítulos y transitarlos desde tu formación, ya sea, ¿no?, desde el aspecto filosófico, ideológico, pero también desde la cuestión constitutiva del derecho, me parece sumamente interesante. Los laudos arbitrales, la jurisprudencia, las leyes internacionales, los tratados, todas estas cosas siempre nos quedan como por fuera. Y vos apenas, siempre con tu minuciosidad,
solo enunciaste algunos aspectos. Digo, ahí se abre un universo para tratar el objeto y la cuestión de la enseñanza de Malvinas y su estudio. Así que, bueno, solamente quería decirte esto, ¿no? Que a mí me llenaba de preguntas cada cosa que tomaba respecto de solamente el análisis de ese texto, nada más. Bueno, es el turno de Vicente Palermo, que pondrá sobre la causa Malvinas los puntos débiles de la posición argentina. Adelante. Yo tengo que pedirles disculpas, pero voy a leer, porque lo escribí para ganar tiempo. Si me cuesta mucho adaptarme a un tiempo estrecho y decir lo que quiero, entonces preferí leerlo, que no siempre es lo más elegante, ¿no? Bueno, gracias especialmente a Celina como organizadora de estas jornadas. Y me voy a ocupar en efecto de la causa Malvinas y complementariamente de algunos aspectos político-diplomáticos de la cuestión Malvinas. Y mi exposición tendrá un componente político crítico y también propositivo. Yo propongo un abordaje pragmático de la causa Malvinas. Entiendo que el actualmente dominante, pese a todo lo que se dice de desmalvinización, yo no veo ninguna desmalvinización. El abordaje actualmente dominante, más que histórico, ya vetusto, ¿no? A mi juicio, esa inadecuación genera prejuicios al país, afecta a los intereses nacionales y de la sociedad. Yo percibo prejuicios político-culturales, económicos, sociales y prejuicios vinculados a nuestra integración con el mundo, que los argentinos estamos pagando por empecinarnos en posturas inconducentes, empujados por nuestras convicciones dominantes. El tema político-cultural es el único del cual me voy a ocupar antes de ir a aspectos brevemente, aspectos diplomáticos, o no tan brevemente, aspectos diplomáticos, pero giran a mi alrededor en la cuestión del nacionalismo y Malvinas. Y voy a distinguir algunos rasgos. El primero es el unanimismo. Malvinas le propone la causa sacralizada a los argentinos. Malvinas nos marca, nos inspira el camino de la recuperación nacional, del proyecto nacional, del destino de grandeza que nos merecemos. Todo esto se puede cifrar en distintas orientaciones ideológicas. Por ejemplo, acá se hablaron mucho de orientaciones de izquierda. Bueno, para mí es lo mismo, solo que el vocabulario es en parte diferente. Pero sobre todo, las Malvinas nos une. Es un mantra que seguramente todos ustedes escucharon. Malvinas es lo único que une a todos los argentinos. ¿Qué es lo que precisamos? Unión, estar todos los argentinos unidos, según este mantra. Precisamos homogeneidad para superar nuestros problemas. Y no necesitamos, según este enfoque dominante, pluralismo político y constitucional. Malvinas promete el unanimismo que requerimos. No es que nosotros hablemos la causa Malvinas, sino que la causa habla por nosotros. Que pensamos igual, supuestamente, y aliviados de que por lo menos una cosa, la causa Malvinas, nos une. La identificación de un argentino con otro tiene por cemento la causa. Por eso nos enorgullece. Emblemático de esta concepción es la cláusula transitoria de la Constitución Nacional. ¿Qué denota esta cláusula? Arbitrariedad y desconfianza, a mi juicio. Dar rango constitucional transitorio, entre comillas, para hacer más difícil que las siguientes generaciones se aparten del rumbo. No, deben quedar atadas y bien atadas. En lugar de reforzar el pluralismo constitucional, el aliento de patriotismo republicano de nuestra Constitución, se elige reforzar el compromiso de generaciones futuras que no han tenido arte ni parte. No sé cómo se sigue, después de eso se sigue hablando de que nos estamos desmalvinizando o borrando en la memoria del pasado, en fin. El segundo rasgo es el territorialismo.
que lleva la marca del romanticismo. La tierra está cargada de valores, y esos valores, precisamente por emanar de la tierra, son permanentes. No se pueden cuestionar, y están encarados en sujetos, la nación y el pueblo, cuyas voces son inapelables. La tendencia a conectar la causa Malvinas con estos sujetos, nación y pueblo, es arrolladora. Pero en verdad es la propia causa la que adquiere... no, esto no lo voy a leer. Sí, es la propia causa la que adquiere un rol central entre los argentinos, dadora de identidad. Es una propuesta identitaria que funciona desde su base territorial imaginaria, nos constituye de ciertos modos y excluye otros modos de constituirnos. Somos argentinos más que por estar unidos en una constitución pluralista y republicana, en un liberalismo democrático, en ideales de justicia ciudadana, más que por eso, por compartir los valores de la tierra y la causa. El territorialismo que anima la causa Malvinas se expresa en la identificación de los isleños. Aún peor que despreciarlos, no se los ve, no se los percibe. Lo que importa, lo que se ve, es la tierra. Esta negación, esta ceguera en relación a los malvinenses, explican que la cláusula transitoria pueda disponer que solo sus intereses serán considerados y no sus deseos. No los deseos. Es el latiguillo invariable. ¿Quién sería en ese caso el que defina los intereses y cómo separar intereses y deseos? No es un problema que alguien atienda, porque es la tierra lo que manda. El otro problema no le importa a nadie y de hecho no se discute. El tercer elemento es el victimismo. Nosotros los argentinos no agredimos a nadie, al contrario, este victimismo se experimenta increíblemente bien en la causa Malvinas. Y como no fuimos agresores, 40 años después de 1982, conmemoramos el 2 de abril y de hecho la guerra se convirtió en epítome de la cuestión Malvinas y absorbió todos los componentes de la causa. Cuando se dice no olvidemos Malvinas, directamente nos estamos refiriendo a la guerra, no a la causa, porque la causa confirió en 1982 y sigue haciéndolo ahora sentido a la guerra. Mi punto más normativo es una proposición directamente política. Pero para cerrar, el victimismo también se pone de manifiesto en el olvido intermitente. Si bien la guerra es recordada, y muchísimo, los aspectos propiamente agresivos, materiales y jurídicos quedan a la sombra. Y cuando se trata de hacer el panegírico del pacifismo argentino, directamente la guerra se olvida. Nuestro victimismo es demasiado autocomplaciente. Bueno, entonces, mis proposiciones políticas. La entrada en crisis de la causa puede permitirnos aproximarnos a otra propuesta identitaria, la del patriotismo republicano, la del pluralismo, la de una Argentina integrada al mundo y no querellante. Esta identidad ve la patria como la casa común en la que somos libres porque tenemos y compartimos derechos y obligaciones. En este marco, la definición de un vínculo diferente con los isleños es un desafío republicano y pluralista. O sea, esto no es retórica, porque yo propongo un vínculo diferente con los isleños. Eso es una cuestión política, es una cuestión de hacer cosas con el derecho, hacer cosas con la retórica política en relación a ellos y hacer cosas hacia adentro, cosas, no es una cuestión puramente retórica. Lo que estoy proponiendo puede llevar a una definición identitaria diferente, a que una definición identitaria que no tenga por piedra angular la soberanía argentina o la supuesta recuperación argentina de Malvinas. Bueno, es muy fácil encontrar ejemplos de cómo en la visión de la causa Malvinas, ¿no?,
Malvinas es una suerte de piedra filosofal, ¿no? Y por todas partes, como algunos que recojo en exposiciones recientes, por ejemplo, el destino argentino tiene que ver con la recuperación de Malvinas, Antártida y las islas del Atlántico. Ahí se juega el destino argentino. La guerra no nos define, el respeto al derecho internacional es lo que nos define. No sé cómo hasta ahora. ¿Qué indulgencia que tenemos con nosotros mismos? El objeto del deseo es siempre oscuro, aunque parezca luminoso, y es inalcanzable. Ahí radica la fuerza del deseo. La causa es capaz de cosas que parecerían sorprendentes. Por ejemplo, fijar, reificar la memoria y al mismo tiempo borrar el pasado. Por ejemplo, soñar con moldear a los agentes económicos para ponerlos a disposición de la causa, en una Argentina cuya economía es calamitosa. Por ejemplo, inventar o consagrar verbos que definen sentidos, desmalvinizar, remalvinizar. Yo creo que nunca hubo tal desmalvinización. Y por tanto no hay nada que remalvinizar, más bien lo contrario. Por ejemplo, uniformizar poniendo en línea el pensamiento de los intelectuales en función pública, que deberían atenerse en su tarea a las orientaciones proporcionadas por la política del Estado, fijada por el poder político. No estoy inventando, esto lo escuché en una reunión pública, no lo estoy inventando. Por ejemplo, usar impunemente el nosotros desde muy diversas parcialidades. Todos los argentinos soñamos con la recuperación de las islas irredentas. Por ejemplo, convencernos a nosotros mismos que la comunidad internacional nos apoya, tapándonos la evidencia en contrario, que hay mucha. Sin embargo, la gente cree, y los periodistas en gran medida también, que la comunidad internacional le dice a Gran Bretaña todos los días, miren, ¿desayunaron? Sí. Bueno, entonces ahora entérense por favor de que las Malvinas son argentinas. Por ejemplo, mantener a la sociedad en santa ignorancia sobre el estatus jurídico-político del sector antártico argentino y de las islas Georgias y Sandwich del Sur. Bueno, llevo 12 minutos, entonces si no me equivoco, voy a dedicar la última parte, que no es corta, a leer rápidamente sobre problemas diplomáticos actuales que me parece que son importantes. Los cultores de la causa Malvinas, que conocen al dedillo los entresijos políticos y diplomáticos del diferendo, se cuidan de mentar a la Corte Internacional de La Haya. Mientras tanto, los legos están atrapados por el lugar común. Veamos. Los primeros dicen mucho menos de lo que saben. Los segundos, los legos, estamos, debería yo incluirme entre ellos, convencidos de que la Argentina obtendría un fallo favorable en cualquier tribunal imparcial, ya que sus títulos de soberanía son impecables. Entonces, ¿por qué la Argentina no recurre a La Haya? Este es un tema que no se ventila. De ventilarse, podría conducir a la revelación de las precariedades de nuestra posición, o peor, a que algún político oportunista, nunca faltan, resuelva hacer de La Haya su bandera. Para entender este intríngulis necesitamos hacer precisiones institucionales. Primero, ¿qué significa ir a La Haya? Básicamente hay dos caminos alternativos. El primero, instalar el diferendo con el propósito de obtener un fallo entero en la Corte Internacional. O sea, abrir un caso. El tribunal decidiría entonces a qué estado corresponden las islas. Mejor olvidarse de eso, porque para ir por este camino, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Ambas tienen poder de cerrar la puerta bajo 7 llaves. ¿Y por qué Gran Bretaña rechazaría hacer de la cuestión un contencioso en el Tribunal de La Haya? Sencillamente porque está en posesión de las islas y su juicio es casualmente idéntico al nuestro. Nuestros títulos son perfectos. No tenemos nada que discutir. Con dos agregados. El Estado argentino, argumenta Gran Bretaña,
violó el derecho internacional, en 1982 por supuesto, y fue vencido. Y los isleños, el segundo argumento, no quieren saber nada con la Argentina. A ningún primer ministro británico se le cruzaría por la cabeza llevar el diferendo a La Haya, porque la posesión conforme a derecho del archipiélago, dicen los británicos, está fuera de discusión. Ese camino está cerrado. Pero hay uno diferente y se puede activar unilateralmente. No obstante, esta posibilidad es muy engañosa. Cualquier país que sea miembro de Naciones Unidas puede formular por sí mismo una solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional. En jerga es abrir un procedimiento consultivo. Estos dictámenes no son sentencias, no obligan a nadie a hacer nada, pero un posicionamiento a favor o en contra constituiría una enorme victoria o derrota jurídica con indiscutibles repercusiones políticas. Sin embargo, se trata de una carrera de obstáculos con dos vallas nada fáciles de superar, porque la solicitud de abrir un procedimiento consultivo no puede ser presentada por un Estado miembro ante la propia Corte. El pedido debe ser hecho ante la Asamblea General. Sometido a votación, la Asamblea le dará vía libre o no hacia la Corte. Para la Argentina es muy, pero muy difícil transitar este camino. El establishment malvinero doméstico repite hasta el cansancio la cantinela sobre el respaldo de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la posición argentina. Es el tópico del respaldo internacional a los derechos argentinos, comúnmente pivoteando en la resolución 2065. Pero a La Haya no se va, y con toda sensatez. No concurrimos a la Asamblea porque tememos no reunir allí el número de Estados miembros necesario para efectuar la solicitud ante la Corte. Si no se alcanza ese número en una votación, nuestra resolución áurea, la 2065, quedaría seriamente dañada y el impacto político sería desastroso. Y además no lo hacemos en honor a esa gastada sentencia: ten cuidado con tus deseos, no sea cosa que se vuelvan realidad, porque tememos fundadamente las consecuencias de nuestro eventual, aunque muy improbable, éxito en convencer a la Asamblea de que lleve un pedido de acción consultiva a la Corte. Hay demasiada incertidumbre y Argentina, aunque no lo dice, sabe que este camino puede desbaratar el único activo que tiene, que es la mismísima resolución de 1965. ¿Por qué este riesgo? En la Asamblea General votaron en 1965 a favor 94 estados, ninguno en contra, ni siquiera Gran Bretaña, con 14 abstenciones y 9 ausentes, estableciendo que Malvinas se encuadra en una situación colonial y que las partes deben resolver sin demora una disputa de soberanía, tomando en cuenta los intereses de los isleños. Hace 57 años, tras la incorporación de Sudán del Sur, en 2011, el número de Estados miembros ascendió a 193. En 57 años las cosas han cambiado y esto es políticamente relevante. Por ejemplo, la gravitación argentina en la escena internacional es ahora mucho menor debido a nuestro atraso relativo. Pero hay algo más importante. Sabemos que la 2065 convirtió Malvinas en un caso especial. Lo insertó en el proceso de descolonización, pero sin mencionar los deseos de los malvinenses, sino apenas sus intereses, tal como entendidos esos intereses por las dos partes estatales. Así, la cuestión de la descolonización cobró un cariz netamente territorial y la autodeterminación es una dimensión insignificante. En medio siglo las cosas mudaron dramáticamente. Es imposible sostener en el marco del sentido común jurídico político y las pautas culturales internacionales que los malvinenses no constituyen un actor colectivo cuyos deseos no deban ser considerados.
pero en una Asamblea General numéricamente ampliada por naciones y estados más sensibles al principio de autodeterminación, el activismo isleño, la argumentación británica y, por fin, la memoria de la agresión de 1982 hacen que la posición argentina no resulte tan simpática como en 1965. ¿Acaso hay alguna forma menos imperfecta de respetar los intereses de los isleños que preguntarles a ellos mismos qué es lo que quieren? ¿Tengo tiempo todavía? ¿Cuánto? 5 minutos más o menos. ¿5 minutos? Bueno. Sí. Yendo a la Asamblea General, por tanto, es extremadamente probable una derrota diplomática y política. Las tendencias contemporáneas vinculan más y más fuertemente la soberanía estatal a la gente que a la tierra. Pero no hay por qué hacerlo público. En Malvinas, nuestra política oficial es esotérica. Los filósofos malvineros hablan bajito porque si levantan la voz, la ciudad se podría traumatizar. Mejor seguir evocando la 2065 como recién salidita del horno. Bueno, yo voy a dejar acá porque tengo como para 10 minutos más y no quiero abusar. Así que, pero me parece que lo central... bueno, el único punto es que lo que quiero agregar, lo voy a decir sin leer, es que hay otra cuestión, ¿no? Que es que en la Corte, como en cualquier tribunal, el nivel de arbitrariedad es extremadamente elevado. Y no lo estoy criticando, no digo arbitrariedad en un sentido crítico, digo descriptivamente, toda corte es arbitraria. Y entonces, lo que es una cosa que se puede, digamos, ver claramente si uno encuentra, es que hay un activismo jurídico, aparte de todo lo dicho, hay un activismo sobre los derechos británicos en relación a las Islas Malvinas, tan elevado como el nuestro, y que la creencia de Argentina de que sus títulos son perfectos es chequeada y contrastada y discutida punto por punto por especialistas que son tan buenos como los nuestros, no son ni mejores ni peores. Y yo no digo que tengan razón o no, o que nosotros tengamos razón, yo creo que eso es un poco, hablar de quién tiene razón en este caso me parece que es un poco sin sentido. Lo que quiero decir es que hay una controversia sustancial y latente, pero virtualmente muy importante. Entonces, creer que en la Corte el tribunal nos va a dar la razón porque nosotros la tenemos, es, me parece que un problema o de falta de información o de ocultamiento de información por parte de algunos grupos, algunos funcionarios, pero es un problema serio. O sea, la Argentina podría, en ese sentido, desde un punto de vista que a mí mucho no me importa, pero sí me importa políticamente, cometer un error en el sentido de concurrir al tribunal creyendo que estamos tan flojos de papeles como los ingleses en términos de fundamentos de hipotéticos derechos. Bueno, gracias. ¿Algunos comentarios a continuación? Yo querría comentar dos cositas. Yo también quería comentar algo. Sí. Y le comento a Vicente, lo que me llama la atención, a mí, por lo menos de tu argumentación, es la falta de rigurosidad en algunos aspectos. Me parece que como consejo de investigador, ¿no? El marco teórico debería ser más sólido. Por ejemplo, cuando afirmás que la izquierda y el nacionalismo tienen las mismas posiciones, eso no es erróneo, ¿no? La izquierda tiene una posición, la izquierda nacional,
los nacionalismos tienen otra posición, Alfredo Palacios tiene otra posición, ¿no? Paul Grossac tiene otra posición, o sea, hay un marco teórico bastante denso respecto a la causa Malvinas, ¿no? No es algo en el aire, ¿no? O sea, que me parece que después el tema del elemento unificador, ahí en ese caso, como Malvinas como unificador, habría que ver qué autor señala eso, quién es el que lo señala, no todos señalan eso, ¿no? Digo, cuando vos señalás como que hay una corriente, no se entiende, no entiendo qué querés comentar. Y el destino de grandeza también, ¿no? Eso que me parece que en el caso de los autores que señalan eso, obviamente están hablando de una hipótesis, que estoy de acuerdo con vos, es algo que vaya a saber qué pasaría, no sé, es algo... y después respecto a la desmovilización también me parece un poco débil tu argumentación, en el sentido de que vimos varias exposiciones hoy en donde desde la currícula los expositores y las expositoras mostraron que hay un elemento, no sé, por ahí no te gusta la palabra desmalvinización, pero cuando no se trata el tema de Malvinas, o sea, el tema Malvinas, nos guste o no, es el conflicto bélico más importante que hubo en el Atlántico Sur, en la historia, ¿no? Y al margen de eso, es una porción de territorio que está ocupada desde 1833, ¿no? O sea, y que, por ejemplo, la colonia española tuvo más de 30 gobernadores entre el 76 y 1810. O sea, que hubo una ocupación, o sea, esa historia es real, no es una ficción. Después, bueno, estoy de acuerdo en que por ahí la diplomacia argentina, vos la mencionaste, está muy lejos de la diplomacia brasileña, que tiene una historia tremenda, ¿no? O sea, y esas fallas sí existen, pero después la debilidad respecto a las argumentaciones, o sea, la historia marca todo un recorrido de que es así, o sea, después, bueno, la argumentación diplomática, eso es otra cosa, ¿no? Después, en relación al derecho internacional, me parece muy ingenua la posición que tenés de no ver que estamos en un sistema de poder, o sea, hay poderes, como decía varios expositores, ¿no? O sea, Gran Bretaña no es la potencia que era, pero es una potencia, y forma parte de la OTAN, o sea, que es una potencia mundial. O sea, no es que nosotros considerar que Argentina puede elaborar una argumentación y que esa argumentación tenga la misma validez que la argumentación que tenga Gran Bretaña, es considerar que estamos en la misma posición de poder, y es algo que sabemos que es irreal, ¿no? Entonces el derecho internacional evidentemente se encuentra enmarcado por esas relaciones de poder. O sea, eso lo tenemos que observar, ¿no? Después nos puede gustar o no, pero eso lo tenemos que observar. O sea, confiar en el derecho, como están las cosas, sin antes, no sé, después no sé cómo será, porque todo ese terreno es un terreno hipotético, que no, yo soy investigador, no me gusta entrar en qué pasaría, sí, no sé, pero lo que sí es una cosa que es evidente, que hay relaciones de poder, y esas relaciones de poder se manifiestan en la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Eso es así, como bien decías, ¿no? ¿Qué pasaría? No sé qué pasaría, pero seguramente no votarían los países que están alineados con la OTAN, que son unos cuantos, a favor de una posición en pro de la recuperación de las Malvinas. O sea, esas serían mis observaciones, que bueno, anoté muchas más, pero bueno, son esas. Gracias. Yo quería decir algo, así como quedan pocos minutos, contesta todo junto, así, porque creo que quedan 6 o 7 minutos. Yo quería decir solamente una cosa. No consideraría la hipótesis de la Corte de la Haya en ningún caso, por una razón muy simple. La Corte de la Haya ha fracasado políticamente. En los casos en que, salvo que, digamos, en casos menores, en cualquier caso importante, la Corte no ha tenido absolutamente ninguna relevancia, ni en Siria, ni en Afganistán,
ni por supuesto ahora en Ucrania. Entonces me parece que es algo que está ahí, pero nada más. Ni siquiera consideraría esa posibilidad, porque sencillamente por eso, porque ha fracasado y no tiene ningún sentido, ni positivo ni negativo. Es mi punto de vista. Es una institución fracasada. Bueno, es a raíz de la exposición de Vicente, bueno, al cual felicito. Estuvo muy interesante, Vicente, y yo lo que quería decir, ¿no? Más allá de las polémicas, ¿no? Porque, bueno, Vicente lo dijo, ¿no? Él es, hablando, digamos, del tema jurídico, ¿no? Él es un lego. Vicente mismo lo dijo. Y Dios, digamos, fue franco al decir eso, ¿no? Porque justamente ustedes hablaron de la cuestión jurídica y está ese principio, ¿no? Iutis possidetis, bueno, que lo hemos estudiado en la Facultad de Derecho, ¿no? Los abogados, y que esto viene, bueno, de hace mucho el derecho de gentes, ¿no? Del derecho romano pasó el derecho de gentes en la época moderna. Y más allá, digamos, de todos los derechos que tengamos nosotros, ¿no? Los argumentos, ¿no? Ahí tenemos que argumentar los abogados. Cada Estado-nación tiene sus abogados, su cuerpo diplomático, pero yo creo que hay una falencia acá, y creo que adhiero a lo que dijo la doctora Lertora también, ¿no? Hay una falla en los diplomáticos argentinos. No voy a decir, digamos, de qué gobierno, ¿no? Porque las Malvinas fueron reclamadas de la época de Rosas, por gobiernos radicales, conservadores, gobiernos peronistas, de todas las ideologías, ¿no? Militares también. Entonces, lo que yo digo, que la falencia está en la diplomacia argentina. Ahora estamos en malas relaciones con Gran Bretaña. Esto no significa, por supuesto, no que uno tenga una postura pro-británica, ¿no? Quiero aclarar, ¿no? Bueno, acá hay amigos que conocen mis ideas al respecto. Entonces, bueno, lo que yo pienso, ¿no? Que Vicente quiso decir otra cosa, ¿no? Más allá, digamos, de su postura, que es muy respetable también, ¿no? Y también otra cosa, ¿no? Que yo, acá, bueno, me encuentro con historiadores, ¿no? Especialistas en historia de las ideas. También, ¿no? Por supuesto, tengo una postura reivindicativa a favor de Malvinas, todos me conocen, ¿no? Muchos estados-nación, han reclamado territorios irredentos. También, bueno, como pretexto también para sus aspiraciones políticas. Y bueno, y un poco esto me hace recordar también la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan cuando se reclamaba parte de Italia que está en poder de Austria? ¿Se acuerdan? Esa es una, ¿no? Sin dejar de lado las justas reclamaciones que nosotros tenemos en Malvinas, por supuesto, pero que, insisto, muchos tribunales, ¿no? U organismos internacionales no sirven para nada. Recién lo dijo Celina, ¿no? La ONU, la Corte de la Haya, ¿no? A la hora, digamos, de funcionar, muchas veces no responden a las expectativas de los estados. Tengamos razones o no, ¿no? Eso es mi humilde opinión, ¿no? Muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, entonces sí, ahora a continuación... Celia, disculpa. Perdón, no es que... Tiene que hablar Vicente. Tiene no que hablar tengo Vicente. inconveniente, pero... Claro, sí, dejen la palabra a Vicente. No tengo inconvenientes, pero Vicente dé sus respuestas, por favor. Bueno, trataré de ser lo más rápido posible. ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí. Bueno, Facundo, no creo que sea una cuestión de marco teórico, sino de cómo uno interpreta, qué lectura histórica hace de la relación digamos, entre la derecha y la izquierda en la Argentina. Entonces, yo, quizás forzando un poco la mano, porque por cuestiones de tiempo no entrene, pero para mí tienen un código común, que es el nacionalismo. No es que no tengan diferencias, sino es que no tengan otras diferencias, pero hay un código común que es el nacionalismo. Y y ese nacionalismo es antiliberal, en la izquierda y en la derecha. Y salvo excepciones importantes, decir, bueno, y el Partido Socialista, no, bueno, Juan B. Justo era otra cosa. Sí, perfecto, pero lo que tenemos históricamente es hasta la nacionalización, entre comillas, del socialismo argentino, que nació, digamos, en una onda justista y se terminó con Esteves Boero, al cual yo apreciaba mucho, quería mucho como persona, pero bueno, era en ese sentido
¿Qué más querés? Pero solamente para hablar de las personas y los ejemplos que se dieron hoy aquí. Palacios. Palacios es el epítome de lo que estoy diciendo. Y Palacios tocaba la misma música internacional que la oligarquía argentina, la misma música. Miraba con malos ojos a los Estados Unidos y amaba a Gran Bretaña y a Francia, como Lucio B. Mansilla o Grusac. Bueno, Grusac era franchute. Pero entonces, la verdad es que no veo para nada una falta de rigor en marco teórico. No me importan las calificaciones, ¿no? O sea, si falta rigor o sobra rigor. Yo hago lo que puedo y además, bueno, si querés más elementos de estos, y disculpa la jactancia, bueno, te tiro por la cabeza mi libro Salen las heridas, que es del año 2007 y que creo que, no sé, nadie me había dicho que le faltara rigor. A ver, voy a un tema el tema de si confías en el derecho internacional o no. Mira, por supuesto, otra calificación de que mi visión es ingenua. Yo soy ingenuo, estoy formateado, o sea, cuando escribo trato de no serlo y a veces lo consigo, pero así como mi visión del mundo, el formateo mío es ser ingenuo, es pensar que el otro es bueno, que se puede, que arreglamos, todo lo demás. Ahora, confiar en el derecho internacional o confiar olvidarme de que estamos en un sistema de poder, pero claro, sí, pero a ver, cuando fueron las invasiones inglesas, por suerte, ¿no? Los criollos no dijeron, muchachos, estamos en un sistema de poder, así que por favor, quedémonos en casa cada uno, porque esto no les vamos a ganar, es decir, la correlación de fuerza no nos da. ¿No? Y no, fueron adelante. Entonces, confiar en el derecho internacional a veces se puede. Y yo te digo, para mí lo dominante en la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación es decir, lo que es pertinente, porque es en relación a Malvinas, es la cuestión de los vientos de la autodeterminación. Eso es lo dominante, los vientos de la autodeterminación y los vientos de la gente y no del territorio. Y yo te digo, vos decís que no se puede y la Corte Internacional de Justicia fracasó. Tengo un lindo ejemplo para darles de que no fue tan así, que es Chagos, que algunos totalmente pro ortodoxia malvinera lo usan, pero lo usan mal. Pero olvidemos ese debate en el cual yo tengo una posición diferente. Pero en Chagos, ¿qué pasó? Las Islas Mauricio presentaron un procedimiento consultivo frente a la Asamblea de las Naciones Unidas. La Asamblea General les votó a favor a Mauricio frente a Gran Bretaña, y la Corte Suprema de Derecho Internacional falló a favor de Mauricio, diciéndole, no, bueno, tienen que restituir lo antes posible. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el porqué que usaron? El porqué que usaron fue, en 1965, los habitantes del archipiélago Chagos no fueron consultados. Y como no fueron consultados, los ingleses hicieron mal las cosas. Entonces, pero eso demuestra que hay que confiar en el derecho internacional ingenuamente. No. ¿Eso demuestra que no hay un sistema de poder? No. ¿Eso demuestra que todos los estados son iguales? No. No sé qué demuestra, pero me parece interesante para contraponer a lo que estás diciendo, ¿no? Otra cosa, la argumentación diplomática es otra cosa que la historia, sí, pero el implícito de eso es fuerte, ¿eh? No sé si tiene, no sé, interesante, pero me parece que es más bien historicista. Hay esencialista, hay una historia que es la que contamos nosotros, ¿no? Que es la verdadera. Y la argumentación que pasa por otro lado. Yo no hablé de la historia, la verdad que yo no hablé de historia, yo hablé de argumentaciones diplomáticas, de los problemas que la
diplomacia tiene que me parecen extremadamente sugerentes de la debilidad de la posición argentina. Es decir, ¿por qué no? Ah, no, bueno, pero porque no, nuestros derechos son perfectos, lo que pasa es que no, los ingleses no quieren qué. Entonces, hay un tema que me parece que hay que problematizar. Si nadie lo problematiza, lo problematizo yo con el rigor teórico de mi marco que tengo, o la ingenuidad que tengo, y bueno, porque nadie lo problematiza, nadie explica por qué la Argentina no activa. Es decir, porque la Corte ha fracasado. Bueno, en el caso de Chagos, que es un caso que algunos usan como parecido y que por tanto demuestra los derechos, ¿verdad? En el caso de Chagos, no sé, no fracasó, es interesante, ¿no? Me parece que habría que pensar, ¿no? Bueno. No, ahí Vicente, perdón si puedo intervenir. Yo te doy la derecha, por así decirlo, o sea, el visto bueno de lo que comentaba de diplomacia, ¿no? O sea, y la historia diplomática brasilera, bueno, el libro de Moni Bandeira, hay varios trabajos que demuestran la eficacia de una diplomacia frente a la nuestra, que no ha parado de despistarse, ¿no? O sea, de hacer un error tras otro. Y respecto al historicismo, o sea, la historia es la historia de los pueblos, pero en cualquier, anda a Alemania, Inglaterra, te van a hablar de historia, o sea, es sobre un basamento fundamental la historia de los pueblos, sobre, en un momento comentabas la idea de las identidades, los estados, el estado alemán, el estado británico, el estado norteamericano, forja las identidades a partir de la historia. Y la historia muestra que en 1833 se llevan más de 30 gauchos, indios, criollos rebeldes que enfrentan la ocupación británica. O sea, la población que había es enviada a Inglaterra. Es lo mismo, o sea, te podría dar el caso de Israel-Palestina, o sea, hay un pueblo que se sale del lugar, o sea, al pueblo lo suben en un barco y lo llevan a Inglaterra y lo juzgan, o sea, más historia de despojo que ese, o sea, esa es una evidencia empírica. Hay un juicio en Inglaterra, que se le hace entre ellos, por ahí el más conocido es el Gaucho Rivero, le hacen un juicio y dicen que no los podemos juzgar porque esto ocurrió en un territorio que no es británico. Sí, yo conozco eso, pero te vuelvo a decir. Eso es la justicia inglesa dice, no podemos juzgar a esta gente porque ocurrió en un territorio que no es británico. Sí, yo conozco eso, te vuelvo a decir, yo no hablé de historia, no me ocupé de eso acá. Disculpe, pero digamos, no fue mi intención. Yo solamente te comento esto en torno al historicismo, o sea, no es que la historia no ocurrió nada, ¿no? O sea, no, eso claro, simplemente, sí. después todo lo demás, en respecto a la diplomacia, estoy totalmente de acuerdo que bueno, es como ir a reclamar algo con una carpeta con 3 hojitas, ¿no? O sea, es muy difícil, sí, sin duda. Propuestas alternativas para una educación con conciencia nacional. Adelante, Hernán. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano por la oportunidad. Celia, siempre agradecido que me invites y me des estas oportunidades, y a la doctora Celina Lertora por abrirme la puerta de la casa, y gracias a todos los presentes por tener esta oportunidad de escucharme. En este caso, lo que yo voy a exponer es una experiencia práctica llevada adelante en conjunto con otro docente de la Escuela Provincial número 705, Néstor González Salvatierra, de la localidad de Trevelin, provincia del Chubut, hoy conocida como la Tierra de los Tulipanes, que así ha sido promocionada. A raíz de vivir en una localidad patagónica, y que, como hablábamos con Enrique en la jornada del día de ayer, los patagónicos hemos vivido el proceso de la guerra de Malvinas hace 40 años de una manera totalmente distinta al resto del país.
como decía Enrique, un poco recogiendo los testimonios de los vecinos de acá de la localidad, se realizaron prácticas vinculadas a operaciones de guerra, los chicos se tenían que meter debajo de los bancos si se escuchaba la sirena, o los oscurecimientos nocturnos. En eso voy a traer a colación un relato de un vecino de acá de la zona, que tenía un peón rural, que tenía un ranchito muy humilde, que le decía a un maestro rural, mire maestro cómo se ve mi ranchito, y se podían ver las luces salir por los agujeros de la magra lona con la cual trataba de oscurecer su casa. Esta cuestión de los testimonios y de la historia oral, y el hecho de que vecinos de Trevelin fueran veteranos de guerra que caminan entre nosotros, y que durante buen tiempo hubiera una intención de preservar su participación en la Guerra de Malvinas y se evitara el ocultamiento, es lo que motiva a otro colega y a mí a encontrarnos con la idea de rescatar los testimonios de los veteranos de guerra a través de un trabajo interdisciplinario, y aclararé brevemente esto en qué consiste. En Trevelin viven aproximadamente al día de hoy unos 20 veteranos de guerra, en su mayoría intervinieron en el conflicto bélico en las unidades del 25 de Infantería de Sarmiento, que participó del desembarco, el 8 de Infantería, y hay 2 veteranos, uno sobreviviente del crucero General Belgrano y el otro integrante del Batallón de Infantería de Marina número 5, que en su momento tenía asiento en la ciudad de Ushuaia. Todos ellos vecinos de Trevelin, muchos de ellos padres de los alumnos con los que trabajábamos en la escuela, y a raíz de empezar el proceso de que los chicos tuvieran la intención de invitar a sus papás a hablar sobre la guerra en la escuela, tanto primero en las conmemoraciones del 10 de junio, mientras se mantuvo como fecha del calendario escolar la fecha de la reafirmación de los derechos soberanos sobre Malvinas, y posteriormente con el cambio de calendario para recuperar la fecha del 2 de abril, es lo que nos motiva a iniciar este trabajo. En primer lugar, tenemos que decir que un trabajo interdisciplinario significa romper con la barrera áulica. Esto quiere decir que estamos saliendo de esas 4 paredes que significa el desarrollo de una unidad curricular, o como se lo llamaba anteriormente, materia de la escuela secundaria. Se rompe con esa unidad áulica y significa salir al encuentro del hecho de aprendizaje. Por lo tanto, esto implicaba trabajo extra áulico e implicaba tiempo extra para los estudiantes. Por lo tanto, con mi colega se nos ocurre llevar adelante un proceso para tratar de esta manera de encontrar voluntarios entre el alumnado que estuvieran interesados en querer concretar esta experiencia. Para eso organizamos una jornada de debate que se desarrolla durante el año 2013, una jornada de debate a la cual le pusimos fecha de inicio el 2 de abril, en donde participaron algunos veteranos dando sus testimonios, y que iba a finalizar el 10 de junio, generando espacios transversales, es decir, mezclando a los alumnos, no dejando que quedaran separados por años y divisiones, sino mezclando alumnos de cuarto, quinto y sexto. O sea, nosotros trabajamos con lo que hoy se le llama ciclo orientado de la educación secundaria, que son los últimos años. Hago la aclaración, la provincia de Chubut, su sistema educativo está dividido en 6 años de escuela primaria y 6 años de escuela secundaria. Por lo tanto, nosotros trabajábamos con los últimos 3. Y los alumnos tenían que, en espacios de tiempo extra,
organizar debates sobre diferentes temas para ese 10 de junio generar un encuentro que duró toda la mañana, donde se iban a exponer diferentes posturas y donde se iban a dar argumentos a favor y en contra sobre la posición argentina frente a Malvinas, la posición británica frente a Malvinas, las situaciones contrafácticas, qué hubiera pasado si la guerra se hubiera prolongado, qué decían los oficiales ingleses sobre rescatar los testimonios de los oficiales ingleses sobre qué hubiera pasado con la logística y el proceso de reabastecimiento si la guerra se prolongaba más allá del 14 de junio. En fin, una serie de temáticas que nos permitió llevar adelante un debate totalmente enriquecedor, un proceso de descubrimiento. Tenemos que pensar que todo nuestro alumnado ven a la guerra de Malvinas y al conflicto del Atlántico Sur tan histórico como el 25 de mayo de 1810. O sea, la mayoría de ellos inclusive ya han nacido bien avanzada la democracia. Estamos hablando de chicos que en el año 2013 tenían entre 16 y 18, 19 años. Y eso nos permitió a nosotros detectar los posibles voluntarios para llevar adelante este trabajo de rescate de testimonios. Por ese motivo nos fijamos dos objetivos básicos. Uno era fomentar en los estudiantes el compromiso con el quehacer local, apropiándose de la historia oral de los actores intervinientes en dichas historias, y promover la identidad nacional en los estudiantes, poniendo en valor hechos históricos recientes. Como dice Víctor García Oz en su trabajo Principios de Pedagogía Sistemática, que es para mí, digamos, mi caballito de batalla en cuestiones de pedagogía, con el cual pueden estar de acuerdo o no, esto es totalmente libre. Él sostiene que la educación es una modificación del ser humano, siendo este un mejoramiento o un desenvolvimiento de las posibilidades del ser, o un acercamiento del ser humano a lo que constituye su finalidad. Es decir, que lo que se pretendió con este trabajo, como lo hemos planteado, era lograr una modificación en la actitud de los jóvenes de hoy frente al fenómeno de comprender la realidad y la complejidad del tema Malvinas en el marco del ser nacional argentino. Aquí, evidentemente, me pongo en contradicción con lo expuesto por el señor Víctor Palermo, sin intención de polemizar, pero bueno, evidentemente nos pone en una postura contradictoria, o tal vez más contraria que contradictoria. Se inició el proceso de experiencia. Para los alumnos fue muy movilizante porque era invitar a los veteranos a dar sus testimonios. Mi compañero de trabajo era el profesor de informática y por lo tanto, mientras en mi espacio curricular, que era Ciencias Políticas, Formación Ética y Ciudadana, ellos abordaban temas de conocimiento teórico y bueno, analizamos todo lo que tenía que ver con la cuestión histórica, diplomática, le solicitamos ayuda al profesor de geografía, quien gentilmente, la profesora de geografía en ese momento, perdón, quien gentilmente les explicó una doctrina que hoy llamativamente las Naciones Unidas la puso en valor, que es la doctrina Nájera, sobre la plataforma y el mar epicontinental. En ese momento todavía no estaba puesta en valor como tal. Llevamos adelante el trabajo de conocimiento teórico que le permitió a ellos elaborar y abordar las preguntas que le iban a permitir recoger los testimonios. Tengo que reconocer que el momento más emotivo fue cuando el veterano Cristian Martín dio su testimonio sobre el hundimiento del crucero General Belgrano. Los chicos estaban con el profesor de informática, vieron todo lo que era la parte tecnológica, entonces armaron el set de filmación y era, no sé si cómico o tragicómico, pero bueno, mientras el hombre hablaba, se iban de a uno a llorar al baño y volvían para seguir escuchando y seguir haciendo las preguntas. Fue muy movilizante, hay que reconocer que fue muy movilizante para ellos.
Y me queda a mí claro que después de llevar adelante este trabajo, para ellos fue un antes y un después en sus vidas, tanto para los que después siguieron alguna otra carrera, como por ejemplo los que eligieron la profesión docente y hoy están llevando adelante una carrera docente y toman una postura diferente al momento de tener que abordar la situación de Malvinas. Tengo que decir en este sentido, un poco lo dije hoy a la mañana, lamentablemente los centros de formación docente a nivel, en los diferentes lugares, bueno, particularmente en la realidad de Chubut, pero por lo que conozco por colegas docentes de otros lugares del país, ocurre algo similar. La colonización por una postura ideológica de izquierda contribuye a que lamentablemente el proceso de no querer hablar de Malvinas inconscientemente colabore con la desmalvinización. Esto es otro aspecto en el cual lamentablemente no estoy de acuerdo con lo planteado por el señor Palermo. Sumado a eso, tengo que decir que, por desgracia, la realidad de la provincia de Chubut ha sido muy peculiar, dado que a partir del año 2018 el trabajo se ve truncado y no le hemos podido dar continuidad porque la conflictividad sociopolítica de la provincia nos puso en una situación compleja. Hoy lo estamos padeciendo, o sea, 2018 y 2019 una situación de conflictividad sociopolítica gravísima, sumado a un año de cuarentena estricta y un año de restricciones por la pandemia en el sistema educativo, que hoy lamentablemente están generando sus consecuencias. Están egresando estudiantes de la escuela primaria semianalfabetos en la provincia de Chubut, lo cual es un problema enorme, y eso nos pone en situación de, lamentablemente, haber tenido que truncar este proyecto. Sumado también a que en este momento yo no me encuentro ejerciendo la profesión docente en esta escuela. A modo de conclusiones, simplemente quiero decir que si bien el proyecto quedó trunco debido a los vaivenes ajenos a la escuela, que intervinieron en la realidad cotidiana de esta, se puede decir que lo concretado generó un saldo positivo. Primero, permitió poner en debate el tema Malvinas y observarlos desde un ser nacional y regenerar dicho ser nacional en el ámbito escolar. Segundo, aunque el cuerpo docente puso en evidencia sus posturas ideológicas sobre el tema, en algunos casos cometiendo graves errores, el alumnado no se dejó permear por estas posturas, logrando una importante apropiación de ese ser nacional. Tercero, dicha apropiación permitió que esto generara el interés de realizar el trabajo de recolección de testimonios, siendo las acciones ajenas lo que puso fin al proyecto. En suma, un trabajo como este es factible de ser llevado adelante, dado que existe una voluntad en el común de la sociedad de recuperar el tema Malvinas sin dejarse imbuir por ideologías contrarias. Y como cierre de esto, diré que proyectos como este solamente pueden ser llevados adelante por docentes y no por obreros de la educación. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Hernán, muy interesante el proyecto. Ahora, ¿hay alguna pregunta para Hernán? Bueno, entonces pasaríamos al otro bloque. Celia, Enrique quiere hacer una pregunta. Bueno, a ver, Enrique. Estás muteado, Enrique. Ahora sí. Nada, yo te quería mostrar esto. Yo fui a un montón de escuelas con los veteranos, y entre ellas la escuela de mis propios hijos. Y la verdad que no hay lugar mejor donde los han recibido, donde los han escuchado, donde se han emocionado. Eso de salir a llorar, han llorado a mares, los han esperado a la salida, mucho más que los docentes. Pero los docentes es cierto de que primero, viste,
una reacción así como yo, viene esto, hablado de guerra, que sé yo, incluso alguna cosa espantosa tuvimos de que algún padre se fue a quejar después del colegio, che, no vienen a hablar de guerra mis hijos, bueno, alguna cosa espantosa puntual hubo, pero la gran mayoría es que los chicos se enganchan de una manera impresionante, digamos. Este es un colegio privado de General Pacheco que tiene unos 900 alumnos, mirá, los pibes nos firmaron, no sé si se ve, están todas las firmas de los chicos. Sí, se ve nos lo dieron perfectamente. en una escuela primaria de Maquinista Sabio, que es una localidad muy, muy humilde del conurbano bonaerense. El día, fuimos a presentar el libro el día que inauguraban todo un mural en honor al Hada San Juan, y la escuela se llama Crucero General Belgrano, y todo porque una maestra de educación física tomó contacto con nosotros y dijo, vayan. Pero la verdad que es tremendamente gratificante para los veteranos y tremendamente instructivo para los chicos, que hasta ese momento nadie les había hablado de Malvinas, esa es la verdad. Y con los docentes hemos tenido experiencias diversas, colonizados por distintas ideologías, pero incluso, no quiero entrar en el debate anterior, pero digamos, incluso en algunos colegios fuertemente de izquierda del cuerpo docente, al tema Malvinas lo respetan, ¿no? O sea, es como, bueno, esta gente se jugó por la patria y merece el espacio. Así que yo creo que hay que insistir y bueno, puerta que se abre, puerta que hay que utilizar y te felicito por la tarea. Gracias, Enrique.